Para aquellos de ustedes que no lo sepan, yo siempre he sido muy fan del debate, sobre todo si es debate estructurado, motivo por el cual llevo muchas discusiones amables y amistosas con muchos de mis amigos acerca de temas que pueden ser polémicos, pero siempre aparece la persona que dice: pero si estamos en pleno 2016, ¿eso qué? Como si estar en año actual significara algo. No más les dejo un recordatorio de cosas que están pasando este año. Les voy a enseñar a hacer un vudú ustedes mismos para que no los estafe nadie, ¿no? Una vez que tenemos el vudú, lo que vamos a hacer es que si tenemos una imagen, por ejemplo, de la Santa Muerte, lo vamos a dejar velando 9 días. Y le podemos echar otras cosas. Por ejemplo, hay un líquido que se llama líquido negro destructor. Y así, y lo dejamos quemar. Cuando se termina de quemar, lo podemos meter en un frasco y vamos al cementerio y lo enterramos en una tumba. Ay, mamacita. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y bienvenidos a Canvas, el mejor lugar para hablar de tecnología, videojuegos, todo lo que me hincha el huevo, aquí en el canal de YouTube de Canvas, donde podemos ver todos los episodios de todo lo que se ha grabado y las cosas que me pasan y publico aquí también. Suscríbanse para no perderse ninguno de los episodios nuevos y también sean parte de los comentarios, que a mí siempre me gusta levantar lo que sea que se está diciendo acá al final del episodio para discutirlo entre nosotros. Vivimos en la era más informada de la historia, lo cual ha llevado a que mucha gente se entere de cosas que antes simplemente no escuchaba, y motivo por el cual pensamos que vivimos en la peor época de la historia, porque todo el día escuchamos noticias que antes simplemente estaban por allá escondidas en su zona local. Pero una de las cosas que más me entretiene de la época actual es como cada quien tiene su propia visión de lo que es mejor para nosotros. O como dice el chiste, si tú haces CrossFit y eres vegano, ¿cuál le dices primero a tus amigos que deberían de hacer? Y justo ese es uno de los puntos que más me impresiona discutir, porque por un lado tengo amigos veganos que todo el día me dicen: deberías de evitar comer carne porque no es buena para tu cuerpo, aunque la realidad es que el veganismo se trata más acerca de no usar productos derivados de animales. Y del otro lado tengo amigos que me dicen: haz la dieta paleo, solo come carne, es lo mejor para tu cuerpo. Ay, mamacita, ¿quién chingados tiene la razón? Si un vegano llora, puede lamerse sus propias lágrimas. Estamos llenos de incongruencias pseudo intelectuales y hey, a lo mejor este canal apoya un poco de eso, pero este episodio se lo quiero dedicar a Sedegar, quien escribe en Reddit un hilo de preguntas acerca de por qué chingados hoy en día hay gente que por un lado es tan lista y educada y por el otro lado tiene creencias como brujas, duendes, elfos, magia negra y demás. Sedegar, mi corazón va contigo. Entiendo exactamente por qué estás preguntando lo que preguntas, y antes de arrancar a responder la pregunta, solamente quisiera decir que aunque yo soy física y tengo formación en el ámbito de ciencia y tecnología, hay una cantidad de cosas muy raras por fuera que sé que suceden o que las he visto suceder, y de cierto modo me encantaría poder nomás platicar del modo más mente abierta que pueda, porque hay muchas cosas que suceden, solamente que no por el motivo que creemos. Arranquemos nomás por el horóscopo. Todo el mundo conoce a alguien que vive o se desvive por el horóscopo, y si no lo conocen, a lo mejor es usted. Y entiende la situación, levantas el horóscopo, lo lees para Libra y a lo mejor resulta que una cantidad de cosas te sirven y dices: pues sí, funciona fenomenalmente bien. Para los que no saben cómo funciona, pues que a medida que nosotros nos estamos moviendo alrededor del sol, el sol constantemente está tapando una serie de estrellas que cambia a medida que pasa el año, y en estos 365 días lo que vemos es que el sol hace un arco zodiacal que cubre 13 constelaciones, que es el problema número uno con el zodiaco. Siempre se han presentado 12 signos zodiacales, y de hecho las fechas del zodiaco son la fecha en la que inicia el sol a tapar, por ejemplo, la constelación de Aries, y que la deja de tapar cuando ya va saliendo. Ahora, en fechas recientes se ha incluido la 13ª constelación, que se llama Ofiuco. Es un encantador de serpientes y es tan delgada que de cierto modo se pudo omitir, dejando de lado el hecho que 13 constelaciones se consideraba mala suerte en su momento cuando se planteó, y 12 pues técnicamente se alineaba un poco más con el sistema calendario de 12 meses. Pero aquí es donde encontramos el hoyo más grande de lógica detrás de los símbolos zodiacales. Las fechas en particular que se plantearon para asignarnos símbolos según nuestra fecha de nacimiento se hicieron hace tanto tiempo que no se conocía un cierto movimiento del planeta Tierra que se llama precesión, donde él está girando sobre su propio eje en un círculo que le toma más o menos 27,000 años en cubrir. Han pasado tantos años desde entonces que ya hemos movido la Tierra un ángulo tan significante que tenemos una posición diferente de observación para lo que sea que está detrás del sol. Ahora tengan en cuenta que las constelaciones que están detrás del sol se consideran estáticas y por consecuencia esas no se están moviendo en relación a que nosotros nos movamos y se van a desfasar. ¿Cuánto desfase se ha llevado a cabo? Casi el equivalente al ancho de cielo de una constelación. Quiere decir que si usted el día que nace se asoma y ve cuál es la constelación que está tapando el sol en su momento, si era usted Libra, pues ahora es posible que con casi 15 grados de desfase ahora usted sea Virgo.
Y si todos somos el signo zodiacal anterior, deja al aire tres posibilidades. Posibilidad número uno, lo que nosotros llamamos Libra, la verdad es que siempre fue Virgo y por consecuencia, pues todo aplica de todos modos y el signo zodiacal todavía existe, pero pues ahora los astros tienen comportamientos diferentes porque se está tapando uno cuando no se debería tapar el otro. Posibilidad número dos, a lo mejor los astros que se nos asignan no tienen nada que ver con el hecho de lo que está tapando el sol y simplemente se nos asigna según nuestra fecha de nacimiento. Y posibilidad número tres, pues a la verga el símbolo zodiacal, yo soy lo que quiera ser. Y en última, si se toman la labor de leer el horóscopo de cualquier otro signo zodiacal, a lo mejor van a descubrir que hay cosas que sí les aplica. Ahora, para no invocar de más a la capitana obvia, sí hay cosas que se pueden rescatar del comportamiento zodiacal, porque todo esto no comprueba que puedan existir diferencias de comportamiento entre la gente que es Tauro y la gente que es Géminis. Un segundo de silencio por mis exnovias Géminis. Porque les va un efecto del mes de nacimiento que está fenomenalmente medido y es real. Todos los años escolares cortan en su mayoría alrededor del planeta, alrededor de una fecha que más o menos tiene que ver con agosto. Pero como sea, hay un corte escolar, lo cual quiere decir que tenemos que decidir en qué año escolar ponemos a nuestro niño a la hora de inscribirlo y da chance de que sea el mayor entre los pequeñitos o el pequeñito entre los grandes. No siempre se cumple, pero sí tenemos casos limítrofes donde hay niños que van a ser más grandes que otros a medida que van creciendo y viceversa. Esto quiere decir que los niños de ciertos meses del año van a estar criándose, jugando deportes seleccionados por sus profesores, bulleando a los otros niños seleccionados por su diferencia en altura o acercándose con confianza diferente a otros niños a medida que van creciendo hasta que llega un punto donde todos más o menos están de la misma altura y edad o viceversa. Siempre los pequeños de la clase van a crecer con el síndrome del pequeño de la clase, donde entonces serán bulleados, tendrán otro tipo de actividades y tendrán otro tipo de asociación social con sus compañeros. Y esto se ve claramente en el deporte, donde la gran mayoría de atletas cumplen más o menos en los mismos meses, porque toda su vida de pequeños se les enseñó una habilidad que a otros en el salón no y consistentemente desarrollaron una actitud. Ahora, si yo estuviera escribiendo un horóscopo, pues ahora lo que hago es que para la gente que nació en más o menos estos meses, yo estaré diciendo cosas que vayan a resonar con gente más confiada, más deportista o con actitudes diferentes hacia la vida acerca de yo voy por mis cosas, porque eso es lo que aprendes cuando haces deporte. Y a los que siempre fueron los pequeños del salón, yo les estaría escribiendo cosas acerca de socialización cercana con otras personas y todo aquello que esté relacionado con no hacer deporte si a lo mejor soy una persona ligeramente más introvertida que los demás. Y esto aplica para una cantidad de prácticas sociales. Así que en últimas, sí hay periodicidad según tu fecha de nacimiento y comportamientos diferentes, pero a lo mejor no tiene nada que ver con el hecho de que cuando tú naces, el sol está tapando una cierta constelación, sino a lo mejor tiene algo que ver con nuestro mismo comportamiento social aquí en la Tierra. Y bueno, la otra cosa que puede estar sucediendo es que luego de 40 años de estar leyendo el horóscopo y pensar que así es como se comportan los Tauro, pues tú te vuelves Tauro porque a la verga es lo único que te enseñaron a hacer. Bueno, no es lo único que te enseñaron a hacer, pero pues tú te sientes bien siendo Tauro porque entonces tienes tus modos y ahora resulta que es algo identitario, ¿no? Como sea, y como científica, a mí lo que más me impresiona del caso es que sí, claro que existe una diferencia que podemos analizar, pero no necesariamente tiene que estar atada a misticismo y ciencia paranormal, porque no hay un normal y un paranormal. Todo existe dentro de esta misma naturaleza. Simplemente hay cosas que nosotros podemos observar y replicar y cosas que son mucho más difíciles de observar y replicar y por consecuencia les asignamos espacios diferentes en nuestra misma creencia de su propia existencia. O sea, digo, nadie ha visto átomos, pero si nos tomamos el tiempo de sentarnos a tratar de medir los efectos que tienen los átomos sobre la naturaleza alrededor, hay cosas que se pueden comprobar, como casual toda la química. Pero bueno, puesto de un modo más elocuente, esto es una queja que hacía Richard Dawkins acerca de la naturaleza y nuestras creencias sobre las cosas que gobiernan la naturaleza, donde él decía, miren, el jardín de por sí ya es bello. Todos los procesos naturales en el jardín son fenomenalmente dignos de observar y entender. ¿Por qué nos tenemos que imaginar que encima del jardín hay duendes, dioses y gente que tiene que regular la creación de ese jardín? Digo, ¿saben cómo se le llama la medicina alternativa que se comprueba por métodos estadísticos que sí funciona? Medicina. Bien, gracias, Tim Minchin. Inspiración. Quiero el cabello de Tim. Y la gran mayoría de nuestros problemas de creencias y de por qué saltamos a conclusiones con una cantidad de cosas tienen que ver con nuestra propia naturaleza de cómo nos hicimos por métodos evolutivos. Pero es culpa de nuestros papás, pero ellos van a decir es culpa de sus papás. Porque piénsenlo de este modo: si el primer Homo sapiens de la historia está caminando por la jungla y escucha que está pasando el viento y unas hojitas se escuchan entre el viento, puede significar dos cosas: que hay un animal depredador que está cerca, escondiéndose agazapado entre el pasto y a lo mejor suena como estas hojitas, o que no es absolutamente nada y son las hojas. El riesgo de ignorar al animal es tu muerte, mientras que el riesgo de ignorar a las hojas es simplemente perder un poco de tiempo en verificar o en proteger. Por consecuencia, nosotros estamos predispuestos a siempre pensar que donde no hay cosas es mejor pensar que sí las hay, o por lo menos no mejor, pero sí es más seguro. Y tenemos todo tipo de mecanismos para encontrar patrones donde no siempre los hay. Uno de mis efectos ópticos favoritos para ver la pareidolia, que se trata de abusar de cómo nuestro cerebro está hecho para reconocer rostros viendo cosas en espacios donde no los deberíamos de ver. O sea, alguna vez pensaron que un coche era agresivo y fuerte cuando otro era suave
suave y más amable tiene que ver con cómo entendemos estos rostros. No más vean la diferencia entre una persona cuando sus cejas están muy arqueadas y cuando no. Y evidentemente todos en este dibujo entendemos que dos bolitas y una raya es un rostro, pero obvio no lo es. Y por consecuencia, el único modo de verificar que lo que estamos viendo existe o no existe, o bueno, lo mejor que hemos desarrollado como especie humana, es esta cosa que se llama el método científico. Ahora, el método científico es una cosa fenomenalmente amplia, grande, estructurada, que existe hace muchos siglos, pero que en su base quiere decir que cualquier cosa que tú estés observando lo deberían de poder observar otras personas y que ellas deberían de poder, según sus observaciones, tener el poder de cambiar el significado o el significante de lo que se está observando. Entiendas, podemos ver todo lo que hace el átomo y todo lo que sucede alrededor, pero si algún día alguna otra persona descubre que el átomo resulta que no tiene este patrón de comportamiento, sino que es un cuadrado y resulta que todos estamos viendo en un sistema de micropíxeles que se van uniendo y eso hacen los quarks, pues tenemos que ajustar toda la ciencia de esa partícula del quark para arriba. Si nosotros descubrimos que la gravedad lo generan partículas de Snorlax en el centro de la Tierra, pues ahora tenemos que incluir los Snorlax en nuestra teoría de cómo se comporta la gravedad en general. Y eso es lo bonito del método científico, que siempre tenemos que estar listos a que nos cambien el paradigma y luego, según hipótesis, experimento, prueba y error, lograr llegar a una suerte de conclusión de cómo funcionan las cosas. Ahora, por eso mismo se dice que ninguna teoría se puede comprobar del total, porque siempre estamos solamente a una observación de error para decir, bueno, solo en este caso no se comporta ese modo y a lo mejor hay algo que observar. En 1900, en el ámbito de la física, había dos experimentos en particular que no se podían explicar, que en últimas acabaron desarrollando toda la astrofísica de hoy y por qué existe todo este sistema de materia negra y los hoyos negros y toda la existencia del comportamiento del cosmos. Y al mismo tiempo, el otro experimento desarrolló la física cuántica y todo lo que tiene que ver con lo pequeño y nuestro uso de la energía dentro de lo cuántico. ¿Cuántos de estos hay que todavía están por ahí, que además van a dar chance que nosotros cambiemos toda la ciencia como la manejamos hoy? A diferencia, el ámbito religioso cree que todo el conocimiento es inamovible, inmutable y dado por un Dios. Y entiendo de dónde viene este sentir, porque en últimas Dios es infalible. Él lo creó todo y nos vino a decir que así son las cosas. Así que qué más da que nos digan que nuestro cuerpo está hecho a base de átomos, a base de tortugas muy pequeñas, tan pequeñas que no las podemos ver. Y en últimas estamos compuestos nosotros de este modo. Y pues digamos, las tortugas pueden ser más entretenidas porque pueden llevar a que nosotros acabemos cuidando las tortugas en la playa cuando vayamos por primera vez en la vida. Bueno, cualquier cosa de ese corte. Es bastante más fácil enseñarle a la gente a no cuestionar absolutamente nada, sino que simplemente se le tenga fe. Y eso es lo que pasa con el método científico. En lo que es nuestro proceso cerebral, nosotros tenemos un sistema relativamente bajo operativo, donde todo lo que está dicho y predicho son pequeñas unidades de conocimiento que podemos jalar y decir, ah, ya entiendo cómo es eso porque ya lo aprendí una vez. Y luego una capa un poco más compleja encima que es de análisis. No todos los días tenemos que aprender cómo funciona un balón. Ya tenemos una idea más o menos de cómo es la esfera y cómo se va a comportar. Y si la aventamos al piso, qué tipo de cosas va a hacer. No tenemos que ser como este alienígena que todos los días está aprendiendo. Ah, mira, tenemos una ¿cómo se le llama esta cosa circular? Y eso es lo que pide el método científico, que nunca te creas que todo ya existe y está escrito, lo cual es intelectualmente contraintuitivo. Y encima de eso requiere una cantidad inmensa de energía. Imagínense una computadora que siempre tenga que definir sus variables antes de operar, sin poder jalar nada de disco duro como variables preguardadas. Y el motivo por el cual tenemos que guardar pequeñas cositas en nuestro cerebro para uso en su momento es porque no tenemos capacidad de análisis infinita. Tenemos que de cierto modo ir guardando cosas en el cerebro para poderlas recordar después. Y el problema es que tampoco tenemos espacio de almacenamiento infinito. Existe un efecto psicológico que se llama el sesgo de confirmación, que es el hijo, quizás el papá de una cosa que se llama el efecto Forer, que funciona porque es fenomenalmente compatible con cómo nosotros operamos cerebralmente. Básicamente funciona así. Gracias a nuestra inmensa capacidad para reconocer patrones, también caemos en el error de reconocer patrones que no son específicos para nosotros y asignarlos como personales. Quiere decir, el efecto Forer ocurre cuando una persona acepta cualquier observación de sí misma como válida, siempre y cuando crean que proviene de una fuente confiable. Para demostrar qué tan víctimas somos de la falacia de la validación personal, hay un experimento diseñado en 1948 por el psicólogo Bertrand Forer que funciona así. Él agarra a un grupo de estudiantes y les entrega un test de personalidad completa y absolutamente genérico, para luego pedirles que cada cual evaluara sus resultados afirmando si eran acertados. Que los estudiantes no sabían es que a todos se les entregó la misma hoja. Ya les va lo que decía. Tienes necesidad de ser aceptado por los demás y buscas que te admiren. Sin embargo, tiendes a ser muy crítico contigo mismo. Y aunque tienes algunas debilidades de personalidad, generalmente logras compensar. Tienes una capacidad increíble que no has convertido en tu ventaja. Disciplinado y autocontrolado en el exterior, tiendes a preocuparte y ser inseguro en tu interior. Pues resulta que les dio a todos exactamente el mismo horóscopo con el mismo texto. Que hizo cada quien? Agarró de un párrafo las cosas que más o menos le funcionan y luego dijeron, sí, esto puedo ser yo. Forer le pide a los estudiantes que califiquen la exactitud de los resultados en una escala del 0 a 5, donde el 5 significa que el alumno siente que los resultados eran excelentes y acertados. El promedio de la evaluación de la clase fue 4,26. O sea, básicamente todos consideraron que el resultado realmente definía sus personalidades, aunque todas son observaciones completamente genéricas. Para los
Todo está funcionando totalmente a favor. Después de presiones o de tensiones en cuestiones laborales, personales o sentimentales, te diste cuenta quién es quién y quiénes son tus verdaderos amigos. Básicamente, si tú tienes algún pensar ya escrito o ya documentado o ya pensado acerca de cómo es algo y luego vas a observar ese algo y resulta que de las 10 observaciones que levantas, 8 te lo confirman, tú dices a huevo, ya lo es. Esto se vuelve aún más complejo porque la gente que escribe el horóscopo, tanto como la gente que te lee las cartas o que trabaja en el ámbito como de leer futuros y demás, hacen algo que se llama lectura en frío, donde te comienzan a decir palabras y cosas buscando una reacción y a medida que encuentran una, simplemente te comienzan a aventar cosas que sean relacionadas para que nomás con tus gestos puedas ir confirmando si eso sí me pasó, eso no me pasó. Luego no importa si de 60 cosas que dijiste la cagas con 30, porque aún así la persona va a decir uy, latino a que mi papá a lo mejor pues sí está siendo un poco rudo conmigo y pues mi novia, bueno, no nos entendemos porque pues no tenemos tantas cosas en común excepto cuando estamos pues en la privacidad. Eso seguro le aplica a alguien ahorita. Yo sé tu futuro. En última, nosotros también somos audiencias profesionales y nos enseñan a darle una posición de creencia cuando una persona enfrente de nuestro nos está diciendo algo de una posición de autoridad. Nada que ver con Canvas, nada. El efecto Forer se remonta a ese tema del depredador y las hojitas, donde nuestro cerebro hace una mejor labor de recordar las cosas que funcionan y olvidar las cosas que no funcionan. Por eso somos tan optimistas que recordamos a alguien que a lo mejor no los vemos hace un año, 2, 3 o 5. O por eso nos la pasamos pensando en nuestros exes, porque tuvimos una relación horrible, pero después de un año decimos ay, qué bonito la pasamos en los picnics. Era muy bonito ir a los picnics. Luego y además por cómo nos desarrollamos también tenemos un sistema de dopamina y recompensa cuando nosotros logramos adivinar que las cosas sí están ahí. Esto definitivamente es algo heredado, donde nosotros tenemos una tendencia a pensar a lo mejor ahí sí hay un depredador y de verlo nuestro cerebro dice a huevo lo adivinaste. Y es lo que explica el por qué existe la ludopatía, la adicción a los juegos. Si tú piensas que algo va a suceder y resulta que va a suceder, te sientes fenomenalmente bien y por consecuencia nuestro cerebro está engranado para tratar de pensar las cosas antes de que sucedan y por eso tenemos prejuicios. Se comprueba en este experimento fenomenalmente bonito psiquiátrico donde se le dice a una persona que va a entrevistar a otra que la persona que viene es relativamente introspectiva y que es una persona tímida y que se va a comportar más o menos así. La entrevista procede de un modo estandarizado. Luego, en otro caso, lo que hacen es que se le dice a otro entrevistador que viene una persona extrovertida y se acerca a la misma persona y da la misma entrevista estandarizada. Y estadísticamente siempre sucede que si a la persona se le dice que quien va a entrevistar es introvertido, lo primero que hace a la hora de evaluarlo es esta persona es introvertida, porque aunque la entrevista sea estandarizada, el entrevistador de todos modos ya tiene una decisión en su cabeza y de cierto modo lo que está diciendo la otra persona solamente sirve para que cuando lo apoye dice sí, es verdad, es introvertido y cuando no lo apoye lo pueda descartar, que nuestro cerebro recuerda las cosas que funcionan y no necesariamente recuerda las cosas que no. La hoja y el depredador, la dopamina del adivinar. Ese es el poder de las etiquetas y es quizás uno de los grandes motivos por los cuales existe la discriminación. Y para volver a la pregunta de Sedegar, hay que tener en cuenta que la inteligencia y la creencia son ortogonales. Puedes creer que muchas cosas funcionen y aún así eso no implica que te va a quitar o poner inteligencia y viceversa. No por ser una persona fenomenalmente educada, capaz de hacer muchas cosas con tu cerebro, quiere decir que dejas de creer que ciertas cosas existen. El problema es cuando las comienzas a correlacionar y de cierto modo mezclas los mensajes. Ahora no es que quiera mandar las brujas, los duendes, la lectura de cartas y el tarot al carajo, o bueno, con tanta facilidad, porque hay algo, mi querido Sedegar, que falta en esta explicación y es el concepto de la búsqueda de la felicidad. Ven aquí y aprenderás la canción de la felicidad. El libro Dios para los psiquiatras es una cosa que se llama el DSM, o sea, básicamente todas las cosas que pueden ir mal con el cerebro, donde primero que todo tenemos un gran problema filosófico, porque cómo así que desorden. Hoy en día nosotros estamos tratando de normar a los niños para que se comporten de métodos de lo que consideramos normal y por consecuencia capaz si estamos eliminando casos limítrofes que pueden ser el avance de la humanidad. En últimas, las cosas que se consideran desórdenes son las que intrometen con una vida social común estándar que se vuelven problemas, como lo que puede ser la adicción. Y aunque hay mil y un modos de lidiar químicamente con la depresión, hay mucha gente que jura por su corazón que se puede lidiar con métodos completamente diferentes por fuera de tomarse un chocho. A mí lo que realmente molesta un DSM es que hay muy poquita investigación acerca de las cosas que nos hacen felices, porque se considera que esa búsqueda de la felicidad de cierto modo es amoral. No dudo que hay un científico que un día dijo a huevo vamos a tratar de cambiar los niveles de dopamina en el cerebro solamente para que seas eternamente feliz y te valga verga la existencia en el planeta. Pero yo creo que tenerle tanto respeto a lo que se consideraba normal cuando se declaró el DSM y lo que se considera normal es simplemente un pequeño hijo de nuestro debate entre el modernismo y el postmodernismo. Sí, como los hipsters postmodernos, las cosas de hoy no valen lo mismo que lo de ayer. De una explicación que me encontré en el lugar más raro del mundo acerca de la diferencia entre estos dos sistemas de creencia y de vida, donde el autor de modos muy inteligentes para explicar el porqué de la existencia del PT Cruiser dice: Postmodernism rejects the notion that any text or product or media is inherently more valuable than any other. Culture is a snake eating its own tail. Everything old is new again. Everything deserves to be viewed as art.
Everything deserves an audience to consume it, whether it's this PT Cruiser, the new Ghostbusters, Golden Axe for the Sega Genesis, or even this review, or this fart that's brewing. Or even that episode of Deep Space Nine where Sisko trips balls and imagines he's a science fiction writer in the 50s. Everything is worthy, and anyone can lift Thor's hammer. The modernist era of America began with the Civil War or thereabouts. It put an end to romanticism. This is quite heavy stuff for a PT Cruiser car review, but believe me, this is a good one. Modernism began approximately 1860-1861 and ended the moment we exploded the first atomic bomb. That started postmodernism. Modernism, whether it has to do with visual art, music, or literature, derives its meaning from this. Truth derives from effort. Remember that. Truth derives from effort. If you work at something hard enough, you will find truth. Whatever that truth is doesn't matter, but you will reach some kind of enlightenment if you work hard enough. Modernism, if you want modernist architecture, go look at old New York. Look at the Empire State Building. That is a modernist building. It starts almost a block wide from the bottom, tapers to a point. All modernist structures end with a point. All your hard work has a base, and it builds and it builds and it builds, and up there is a spire. Up there is truth. Not sure what it is, but go up there and find it. And anybody can reach these truths. Work hard enough, and there it is. That's the classic view of America. Once we exploded the atomic bomb and realized that everything man has built can be undone like that, why work hard? What's the point? And the ripple effect from that made some people think, well, why even work hard for truth? Truth should be what is immediately evident. That's why you have some of those alternative comedy rooms where people don't even prepare. They're just winging. Well, sometimes it's good and sometimes it's bad, but you're just supposed to experience it as it comes out. And whatever that is, doesn't matter if you worked hard at it or not, that's truth. Sounds unfair, doesn't it? Especially for someone in the audience who has a physical job, who worked hard all the time, has not yet reached any sort of truth or catharsis for themselves, and from their perspective, they see someone on stage who has to do nothing but talk, and from their perspective, there is no truth in that. Because from their perspective, there is no hard labor or work in that. So what you're seeing is postmodernism and modernism trying to fight it out. But they're two irreconcilable views on the world. Once more, modernism, you only get to truth and you only get to enlightenment and you only get to value through work. But with postmodernism, you don't have to do that at all. Everything is beautiful how it is. But if everything's beautiful, then nothing's beautiful. And therein lies the snake eating its own tail. Postmodernism inevitably go round and round and round and round. Vean el pinche video, la explicación más bonita que encontraba acerca del postmodernismo. Bueno, por lo menos más concisa. Pero me agarro aquí un poquito para irrespetar la existencia del DSM y de cierto modo por decir, hey, hay muchas cosas que todavía no se observan, como por ejemplo, ¿por qué nos sentimos tan bien cuando tomamos éxtasis? ¿Y por qué no estamos vendiendo éxtasis en las farmacias para que la gente de cierto modo pueda considerar nuevos sistemas de vida? 3 casos en particular que me gustan acerca del uso de las drogas, que nos dan pistas inmensas de cómo funciona nuestro cerebro. Número 1, el caso de los hongos alucinógenos, donde bajo su influencia comenzamos a tener un poco de arritmia en el control de los sistemas cerebrales. Comenzamos a tener flujo de ideas sin necesariamente estar controlada por definiciones o identidad. Y lo que acaba pasando es que perdemos un poquito de control acerca de lo que estamos viendo, que no tenemos tan clara la diferencia entre agua, río y nubes. Lo que acabamos viendo parece ser algo así como que todos están conjuntos. Y lo bonito es que tanto así como sucede con mi droga favorita número 2, el ayahuasca, cuando no tienes definición de ideas sólidas y tienes que de cierto modo recalcular absolutamente todo con un sistema de lógica completamente diferente y quizás hasta sin lenguaje, tienes una suerte de tabula rasa para hacer decisiones complejas. Imagínate que desde pequeño a ti te mordió un perro y desde entonces toda tu vida has pensado que los perros son muy cabrones, y un día en tu vida de adulto te topas con un jefe que por algún motivo sientes que su rostro tiene facciones caninas. Puede que pienses que es un cabrón y te cuesta mucho trabajo deshacer eso en tu cabeza. Ahora, lo que acaba sucediendo cuando consumes hongos, ayahuasca o peyote es que de cierto modo reduces esas estructuras de definición y puedes a lo mejor o lidiar con el tema del perro o lidiar con el tema del jefe. Y luego cuando te bajas de la droga a medida que vas subiendo, pues de cierto modo ya vuelves a conectar las cosas y tu vida puede ser más productiva. Ojo, asimismo puede ser bastantes veces más improductiva porque lo que está sucediendo dentro de este trabajo puede ser fenomenalmente dañino. Saben que considérenlo como usar Linux como el administrador. Pueden cambiar casi que cualquier cosa. O bueno, por lo menos esa es la teoría. ¿Por qué no se usa esto de modos tan masivos
como se usan las pastillas para cuidar la depresión. Mi tercera droga favorita para analizar es la burundanga, una droga que se conoce muy poquito por fuera de Colombia, la cosa más peligrosa en mi cabeza de la existencia, porque existe para poder quitar el poder de decisión. Es la droga más peligrosa para poder violar o robar gente, porque se necesita de muy poquito consumo para que tú pierdas tu capacidad de decir que no y te vuelves como un niño. Todo lo que te dicen lo aceptas. Asimismo, al cabo de unas horas se te olvida absolutamente todo lo que sucedió. Entonces imagínense ustedes poder controlar mentalmente una persona. Evidentemente esta es la droga que usan para que tú entres a tu departamento y le entregues toda una persona sin saber, o que te entregues de cuerpo. Es sumamente peligrosa, pero lo bonito es que nos comprueba que existe un sector del cerebro que se puede callar, quien se encarga de sopesar para tomar decisiones, y en últimas se tiene que basar en algo que ya está guardado en tu cerebro para poderlas tomar, porque tú no te puedes acercar a una persona y analizar casi sin información si la persona es peligrosa o segura. Pero el tema de las drogas lo traigo aquí porque yo siempre he sentido que lo humano no es errar, lo humano es decidir en chinga, es tener esa capacidad de poder ver 10 cosas y decir aquí hay un patrón, esto funciona así. Querido Sedegar, y no es que esté diciendo que la gente tiene que creer en las drogas, sino que simplemente como hay tantas creencias que no se han analizado, todavía no sabemos cuáles funcionan. Y en ese gran ámbito de lo que es creer en cosas, pues hay unas que sí vamos a entender como éxitos y nuestro cerebro las va a guardar, y hay otras que no. O sea, de cierto modo nuestro cerebro mismo se está agarrando de cosas a su gusto para poder trabajar. De cierto modo nuestras mismas creencias están cambiando porque tus amigas que creen mucho en las brujas y estas cosas quieren que funcione. Ellos ya tienen anotado un va a funcionar y por consecuencia hacen que funcione. Que de paso es una idea fenomenalmente compatible con cómo funciona toda la ideología de la observación cuántica. Aunque bueno, una cosa es observar una partícula, otra cosa es observar una serie de ideas y a lo mejor no necesariamente por eso tiene que funcionar. En lo personal, y el motivo por el cual yo tengo completamente arruinadas todas las películas de terror, yo nunca he entendido por qué nos ha de dar miedo. Cuando vemos videos en YouTube, que salen con cosas como en este monte llega un alienígena todas las noches y habla con una persona. Por algún motivo la gente dice ¡ay, qué miedo! De mi lado yo voy pensando güey, chingón, hay alienígenas, vamos a buscarlos, a medirlos, a ver más o menos qué son. Que cuando yo veo a los monstruos lo primero que digo es hey, qué bonito cómo se le desarrollaron las uñas largas, o qué chingón como su piel es verde y cambia con la luz. Hey, qué tal que todos los fantasmas que aparecían en las fotografías de nuestros abuelos y que pensamos que eran personas, a lo mejor eran Pokémones que hoy en día podemos buscar con nuestro teléfono. Quizás más divertido un Pokémon Ghost. Y mira, querido Sedegar, el tema aquí es que esas creencias que la gente quiere que sucedan y que por consecuencia en su cabeza hacen que sucedan, pues vienen de una vida que a lo mejor requiere de esas alegrías. No tengo absolutamente nada en contra de la gente que hace magia y que ve chamanes y que toma todo tipo de químicos y sustancias, porque se ha hecho tan poquita investigación que es bueno ver que esto se esté desarrollando ahorita y que se esté compartiendo la información, y a lo mejor algo encontramos ahí. Solamente que si una persona se está leyendo el tarot 6 veces a la semana, a lo mejor está buscando pequeños golpes de dopamina que no se le está dando el resto de su vida porque está atrapado todo el día tras de una vida godines que no le da para nada alegría, sino última necesita de cualquier cosa con tal de tener una sonrisa en su cara, así sea algo rebuscado dentro de lo que le dijo la bruja en la mañana cuando le leyó el té. Yo soy Ofelia Pastrana y mil gracias por escucharme hasta acá. Crean lo que crean, díganmelo acá abajo. Me encantaría escuchar acerca de leyendas urbanas o historias o cosas que ustedes saben que funcionan o que no funcionan. Y oigan, si alguno sabe dónde llegan los ovnis a la mitad de la noche, pues vamos a verlos, ¿no? Estaría chingón. En últimas, a lo mejor pues que nos lleven. Yo sería la primera que abraza a la vaca cuando se la llevan. Llévame contigo a otro planeta. Y todo bien hasta que te ven la colita, ¿no? Vámonos con las preguntas. Mif Kalo Umbra dice que ya está preparando el refugio antibombas para el fin del mundo, para el día que Ofelia ya lo estoy diciendo, @of course en Twitter. Alberto González dice cómo será Ofelia en 10 años. Y Mauricio, pues lo primero es tener en cuenta que Mauricio es Ofelia, ¿no? Entonces en últimas Ofelia en 10 años y Mauricio en 10 años esperemos se vean igual, a menos que algo pase. Así que yo conozca a Mauricio, no hay mención. Bueno, Bibliofílica dice que agarramos a Matú como el tigre de Santa Julia. ¿What? Oscar Urquía nos dice que cuando no se escucha hablar de Ghost in the Shell y de Matrix en el mismo video, o se comienza a grabar o se comienza a orar, porque dice que cree que la singularidad a fin de cuentas va a terminar solucionando esto o hasta algo mejor. Y la verdad es que sí, el tema con la singularidad es considerar que a fin de cuentas, si reproducirse es entregar nuestras propias ideas, formas y lo que somos nosotros a un nuevo organismo, pues cómo no es esto una forma de reproducción donde estamos depositando aquí como especie humana parte de lo que somos nosotros. ¿Qué tal que dentro de lo que hay en el código genético esté como la consecuencia inevitable de que nosotros acabamos desarrollando esta tecnología de esta forma?
y eso estará por verse si algún día encontramos otro tipo de especies o de formas de vida que por lo menos se comparen a nosotros. Y qué tal que estén desarrollando también chips que funcionen en sistema binario. Eso sería súper mind blowing, ¿no? Encontrar una especie alienígena que resulta que también tiene tecnología, que resulta que también trabaja sobre binario. Wow. Dice Sebastián Moscoso que el contenido es tan bueno que debería al menos ponerle subtítulos en inglés, ¿no? Porque tiene amigos que no hablan español y se le hace imposible transmitir todo el mensaje. De por sí, transmitir todo el mensaje aquí en un video para mí es todo un reto. Lograr sintetizar todo lo que quiero decir en el tiempo es imposible. Ahora, bueno, para rematar, tengo tantas cosas que acaban en los videos que digo, es neta que vas a hablar de... Sí, vas a hablar de eso, Ophelia. El video ya va de 30 minutos y ahí voy, ¿no? Traducirlos al inglés me parecería súper bonito. En época hice Canvas en inglés, todavía tengo esos videos ahí guardados y los podría subir quizás, pero sentarse a hacer los subtítulos, puta. Si a duras penas tengo tiempo de editarlos y que salgan. Quizás si logro hacer que esto crezca y que alguien me ayude con la edición, es posible que considere algo así, pero por ahora en que sea una orquesta de una persona, pues por ahora yo creo que me queda imposible hacerlo. Sería bonito. Mariana Silva dice: a mí no me engañas, creaste camas para justificar tu amor por Star Trek y así puedes repasar capítulo a capítulo sin aburrir a nadie. Te digo algo, desde que volví a arrancar a hacer el Canvas nuevo, o sea, cronólogo y estas cosas, estoy viendo otra vez todo Star Trek en orden. Entonces ahorita lo traigo súper a flor de piel. Pero si alguien se cuelga de Star Trek por mí, misión cumplida. Luigi Maitrell dice que aprendió a comunicarse con su cuyo y que no es mame. Y luego dejó puntos suspensivos, que no sé si es un modo de que estoy hablando con los popitos cuadrados del cuyo o si son, en fin. Dice César Becerril que por qué dudo de la of course en Twitter. Mira, toda la vida he sido muy fan de Twitter. De hecho, Twitter me hizo como talento porque me dio a conocer muchos lugares y conocí a muchos amigos. Es un espacio sumamente bonito. Pero hay algo que me acaba de pasar. Ahorita fui a Campus Party y a todo el mundo siempre le digo, siempre que conozco a alguien le digo, ¿cómo estás en Twitter? Y te doy follow para que podamos hablar por DMs. Me gusta mucho poder seguir con la conversación, así sea gente random. A mí me da a veces me da la curiosidad. Llega alguien que no conozco, que no reconozco en la calle y se toma una foto, ¿no? Y yo, ¿y quién eres, güey? Pues el único modo de, o sea, no de cómo te llamas, sino de qué has hecho, de dónde vienes, esas cosas. Entonces yo les digo, dame follow en Twitter y luego a veces me tomo tiempito como de estoquear a ver quién es y a lo mejor hay cosas padres. Y tengo mucha gente con la que hablo hoy por tener esa práctica. Pues en Campus me pasó que la gran mayoría de la gente me decía, no tengo Twitter. Y yo así de, wow. ¿Y ahora qué? Pues en Facebook no nos podemos seguir porque en Facebook yo su página. En Snapchat tampoco, porque no todos tienen Snapchat y no todos lo usan para hablar. Madres. Entonces me rendí, hablé de hecho justo con Freddy Vega del caso y él me decía, mira, ya deja de presentarte como hija de Twitter, sino como lo que eres, Ophelia Pastrana, o el máximo caso la explicatriz, y es lo que estoy haciendo. Y es raro, la neta, lleva muchos años de decir @ course en Twitter, pero pues sigo siendo yo a fin de cuentas y sigo usando Twitter mucho. Diego R pregunta que qué significa Canvas, ¿no? ¿Por qué Canvas? El show originalmente le pertenecía a Platzi, de hecho todavía está en la URL, dice Platzi Canvas. Y Platzi enseña programación. Entonces pensamos en algo que tuviera que ver con temas de desarrollo web y se nos ocurrieron varios tags. De hecho creo que se iba a llamar tag en una época. A mí me gustó el término Canvas porque Canvas quiere decir lienzo, ¿no? Y es un lienzo en blanco. De hecho por eso uso el fondo blanco en Canvas. Para mí eso es ley. Y técnicamente en mi cabeza le estoy pintando encima al lienzo todo lo que se está enseñando, como si fuera un cuaderno en blanco nuevo, ¿no? De ahí viene. Y también viene del tag Canvas. De hecho, hay unos Canvas viejitos donde saludamos diciendo Canvas, eso, Canvas, porque son los tags. Y pues se quedó. En últimas, Canvas es una palabra súper genérica. Si doy con suerte, pues puedo mantener el nombre para siempre. Si no, pues el show cambiará de nombre, pero pues por ahora funciona muy bonito. En fin. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Deja un mensaje, cualquier cosa acá abajo. Escríbame también en Twitter, en Facebook, en Snapchat y los quiero.
soy Ofelia bueno, por lo menos así tan fácilmente. Tenemos sesión de preguntas cortesía del micrófono albureable especial de Critical Hit. Miau. Mick Bailo Umbra dice que está preparando el refugio antibombas para el día que Ofelia ya no está diciendo of course @ en el Twitter. Arranquemos nomás por el horóscopo. Todo el mundo conoce a alguien que vive o se desvive por el horóscopo, y si no lo conocen, a lo mejor es usted. Y entiende la situación. Levantas el horóscopo, lo lees para Libra y a lo mejor resulta que una cantidad de cosas te sirven y dices, pues sí, funciona fenomenalmente bien. Para los que no saben cómo funciona, pues que a medida que nosotros nos estamos moviendo alrededor del sol, el sol constantemente está tapando una serie de estrellas que cambia a medida que pasa el año. Y en estos 365 días lo que vemos es que el sol hace un arco zodiacal que cubre 13 constelaciones, que es el problema número uno con el zodiaco. Siempre se han presentado 12 signos zodiacales y de hecho las fechas del zodiaco son la fecha en la que inicia el sol a tapar, por ejemplo, la constelación de Aries y que la deja. Y lo dejamos quemar. Cuando se termina de quemar, lo podemos meter en un frasco y vamos al cementerio y lo enterramos en una tumba. Ay, mamacita. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y bienvenidos a Canvas, el mejor lugar para hablar de tecnología, videojuegos, todo lo que me hincha el huevo, aquí en el canal de YouTube de Canvas, donde podemos ver todos los episodios de todo lo que se ha grabado y las cosas que me pasan y publico aquí también. Suscríbanse para no perderse ninguno de los episodios nuevos y también sean parte de los comentarios, que a mí siempre me gusta levantar lo que sea que se está diciendo acá al final del episodio para discutirlo entre nosotros. Vivimos en la era más informada. Llora, puede lamerse sus propias lágrimas. Estamos llenos de incongruencias pseudo intelectuales y hey, a lo mejor este canal apoya un poco de eso, pero este episodio se lo quiero dedicar a Sedegar, quien escribe en Reddit un hilo de preguntas acerca de por qué chingados hoy en día hay gente que por un lado es tan lista y educada y por el otro lado tiene creencias como brujas, duendes, elfos, magia negra y demás. Sedegar, mi corazón va contigo. Entiendo exactamente por qué estás preguntando lo que preguntas. Y antes de arrancar a responder la pregunta, solamente quisiera decir que aunque yo soy física y tengo formación en el ámbito de ciencia y tecnología, hay una cantidad de cosas muy raras por fuera que sé que suceden o que las he visto suceder. Y de cierto modo me encantaría poder nomás platicar del modo más mente abierta que pueda, porque hay muchas cosas que suceden, solamente que no por el motivo que cree nada de la historia, lo cual ha llevado a que mucha gente se entere de cosas que antes simplemente no escuchaba y motivo por el cual pensamos que vivimos en la peor época de la historia, porque todo el día escuchamos noticias que antes simplemente estaban por allá escondidas en su zona local. Pero una de las cosas que más me entretiene de la época actual es como cada quien tiene su propia visión de lo que es mejor para nosotros. O como dice el chiste, si tú haces CrossFit y eres vegano, ¿cuál le dices primero a tus amigos que deberían de hacer? Y justo ese es uno de los puntos que más me impresiona discutir, porque por un lado tengo amigos veganos que todo el día me dicen deberías de evitar comer carne porque no es buena para tu cuerpo, aunque la realidad es que el veganismo se trata más acerca de no usar productos derivados de animales. Y del otro lado tengo amigos que me dicen haz la dieta paleo, solo come carne, es lo mejor para tu cuerpo. Ay, mamacita, ¿quién chingados tiene la razón? Si un vegano... Para aquellos de ustedes que no lo sepan, yo siempre he sido muy fan del debate, sobre todo si es debate estructurado, motivo por el cual llevo muchas discusiones amables y amistosas con muchos de mis amigos acerca de temas que pueden ser polémicos, pero siempre aparece la persona que dice pero si estamos en pleno 2016, ¿eso qué? Como si estar en año actual significara algo. Nomás les dejo un recordatorio de cosas que están pasando este año. Les voy a enseñar a hacer un vudú ustedes mismos para que no los estafe nadie, ¿no? Una vez que tenemos el vudú, lo que vamos a hacer es que si tenemos una imagen, por ejemplo, de la Santa Muerte, lo vamos a dejar velando 9 días. Y le podemos echar otras cosas. Por ejemplo, hay un líquido que se llama líquido negro destructor y así